¿Cómo están? Les voy a pasar la clase correspondiente a transferencia de calor por conducción. Para eso vamos a compartir la presentación. El tema que vamos a abordar en la clase de hoy es transferencia de calor por conducción. Como ya habíamos comentado antes, la transferencia de calor puede darse de distintas maneras, o sea, a través de distintos mecanismos: conducción, convección y radiación. Ahora vamos a entrar en detalle a analizar conducción. Nosotros vimos de que este mecanismo está dentro de los que se llaman mecanismos difusivos, o sea, son mecanismos o modos de transferencia que involucran el contacto entre, o que ocurren a través del contacto entre las moléculas. Para analizar la transferencia de calor por conducción y deducir la ley de Fourier, que es la que la describe, vamos a hacer un análisis similar al que hicimos cuando analizamos la ley de Newton. En este caso, también vamos a considerar que tenemos dos placas, que serían acá estas negras. Voy a poner el puntero para que se vea mejor. Las negras, que inicialmente todas se encuentran a una dada temperatura T2. En el tiempo T igual a 0, se le suministra, a través de alguna fuente, se suministra calor a la placa inferior, de manera que la temperatura de esa placa llega al valor T1 y se mantiene en ese valor hasta que alcanza el estado estacionario, para lo cual tengo que suministrar calor. Se definen las coordenadas de esta manera y de vuelta la separación entre placas se llama I mayúscula. Entonces, en ese instante T igual a 0, la placa inferior se calienta hasta una temperatura T1 y se mantiene esa placa en esa misma temperatura. A medida que el tiempo transcurre, la temperatura del material, perdón, me olvidé de aclarar que acá esto indicado en amarillo es un material que existe entre las dos placas, que en este caso vamos a considerar que es un sólido. No es que la conducción no se pueda dar a través de un fluido, lo que ocurre es que ocurre la transferencia de calor por conducción en un fluido, se da cuando el fluido no está en movimiento. Y si yo tengo un gradiente de temperatura, seguramente ese fluido se va a mover porque esa diferencia de temperatura provoca lo que se conoce como convección natural, que eso vamos a hablar más adelante. Entonces, como esta situación en la que ocurre, en la que hay una diferencia de temperatura, si acá hubiera un material fluido, seguramente se estaría moviendo, entonces el mecanismo ya no es conducción. Eso también nos lleva a concluir de que la conducción ocurre predominantemente en los sólidos, o sea, es el mecanismo a través del cual se transfiere calor a través de un sólido. A través. Bueno, entonces aclarado esto, que tengo un material sólido entre las dos placas, a medida que avanza el tiempo, ese material va incrementando su temperatura, primero en las zonas más cercanas a la placa caliente, el resto del material se mantiene a la temperatura que tenía inicialmente. Pero a medida que pasa el tiempo, cuando se alcanza el estado estacionario, por un tiempo lo suficientemente largo, se alcanza un perfil que se mantiene ya estacionario, como el que se describe en la imagen, en donde la temperatura del material es igual al de la placa inferior en I igual a 0 y es igual a la temperatura de la placa superior en I igual a I mayúscula, digamos. O sea, se establece un perfil lineal de temperaturas
donde la temperatura varía desde T1 hasta T2. Esto, si uno lo analiza o lo mide, lo que se observa es que este calor que se entrega por unidad de área de la placa, o sea, lo que se conoce como la densidad de flujo de calor, es proporcional a la diferencia de temperatura sobre la separación entre las placas. Que eso lo podemos escribir de esta manera, donde la constante de proporcionalidad es la conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad del material que ya les voy a hablar brevemente ahora enseguida. Bueno, se toma la conductividad térmica como la constante de proporcionalidad, que es una propiedad del material, como les decía. Aparece este signo menos, ¿por qué? Porque esta diferencia de temperatura la pongo de manera que me represente un delta, ¿sí? O sea, un delta sería la diferencia de la temperatura final menos la inicial, digamos, según va avanzando I. Entonces, de esta manera, esto es un delta de T y el denominador es un delta de I, que si yo lo paso al esquema, o sea, a una escala diferencial, me queda de esta forma, y esto es, en definitiva, lo que se conoce como la ley de Fourier. O sea, acá me aparece la densidad de flujo en la dirección I, que es esta expresión que acabamos de deducir, donde Q sub I es el componente de un vector, del vector Q, del vector densidad de flujo. O sea que en este caso, la densidad de flujo de calor es una magnitud vectorial, a diferencia de la densidad de flujo de cantidad de movimiento que vimos que era una magnitud tensorial. Es una magnitud vectorial donde Q sub I es uno de los componentes porque yo tengo gradiente de temperatura en la dirección I, entonces tengo transferencia en la dirección I, pero digamos en el caso general la temperatura puede variar con la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z, entonces yo tendré un vector de transferencia de calor, de densidad de flujo de transferencia de calor, que quedaría expresado de esta forma, donde me aparece otra vez el gradiente, el operador gradiente, que en este caso está aplicado a la temperatura, considerando que la temperatura es una función de X, de Y, de Z en el caso general, pero es una magnitud escalar, entonces el gradiente aplicado a una magnitud escalar me da un vector. Por eso el Q, la densidad de flujo, es un vector. Para trabajar con estas expresiones, analizar, digamos, la transferencia de calor por conducción en distintas geometrías, vamos a utilizar el concepto que ustedes ya conocen de balance envolvente. Recuerden que el balance envolvente se aplica considerando estado estacionario. Cuando tengo estado estacionario, el término de acumulación es cero, por eso me aparece igualado a cero. Entonces, el balance envolvente en palabras queda de esta forma. Acá sería la velocidad de entrada de energía al volumen de control, velocidad de salida de energía al volumen de control, más la velocidad de generación de energía al volumen de control. Que en el caso del balance envolvente, ese volumen de control es la envoltura, digamos, que se define. Recuerden que los balances siempre se aplican a propiedades extensivas, por eso yo hago balances de energía, no balances de calor. El calor no se puede hacer un balance porque no es una propiedad extensiva. La energía, el calor es una energía que está en tránsito. Una vez que se almacena en el cuerpo, digamos, al cual, o en el material al cual se está transfiriendo calor, se almacena como energía interna o se transformará en algún tipo de energía que sí es extensiva. Pero es totalmente incorrecto hablar de balances de calor. Se hacen balances de energía, ¿sí? Lo mismo que yo a veces
cometen el error de decir el balance de temperatura, porque uno puede a partir de este balance envolvente llegar a una ecuación en función de la temperatura. No se hace balance de temperatura, ¿sí? Siempre tiene que ser el balance de una propiedad extensiva. Bueno, vamos a analizar, fíjense que me aparece un término de velocidad de generación de energía. Vamos a considerar el caso en el que no hay generación de energía y ya vamos a ver, y vamos a ver también el caso en el que sí hay generación de energía. Si consideramos que no hay generación de energía, entonces este término se anula y vamos a considerar además, primero vamos a hacer el análisis en paredes planas, luego vamos a analizar paredes cilíndricas, o sea, vamos a ver geometría cilíndrica y ustedes ya estarán en condiciones de analizar por ustedes mismos el caso de geometría esférica. Por ejemplo, un tanque esférico, ya van a tener todo el conocimiento para ustedes deducir las ecuaciones que necesiten para los cálculos. Entonces, cuando tenemos paredes planas, es el caso común de una pared que tenga un espesor que le vamos a llamar L, una altura B, el ancho W, y tengo diferentes temperaturas entre una cara y otra de la pared, de manera que se establece ese perfil de temperatura y como la temperatura en esta cara es mayor que en la otra, la transferencia de calor ocurre en el sentido que se indica, o sea, en el sentido positivo de las X. La envoltura, que es lo que está definido acá como este balance, este volumen rayado, es, digamos, una rodaja de la pared que tiene espesor delta de X. Entonces, aplicamos, o sea, este balance que está expresado en palabras lo pasamos a una expresión matemática a través de la conducción. Acá tenemos la densidad de flujo de cantidad de movimiento. Acá, si la transferencia de calor es en este sentido, el calor está entrando por esta cara y sale, o sea, entra en X y sale por X más delta de X. Entonces evalúo Q sub X en X por el área a través de la cual ocurre el flujo, para que me dé flujo, porque esto es una densidad de flujo. El área a través de la cual ocurre el flujo es B por W, es un área constante porque esta es una pared plana, y sale en X más delta de X. Y eso se iguala a cero porque estamos analizando el caso en donde no tenemos generación de energía. Ahora divido todo por BW delta de X, aplico límite cuando delta de X tiende a cero y llegamos a la expresión que ustedes ya están familiarizados, digamos, más o menos familiarizados. Ahora estamos trabajando con calor, pero matemáticamente es lo mismo. Llegamos a la definición de la derivada, por lo tanto, arribamos a esta expresión en donde me dice que la densidad de flujo de calor con respecto de X es igual a cero. Que eso sea igual a cero, ¿qué implica? Me está diciendo que la densidad de flujo de calor es constante, porque la derivada de una constante es igual a cero. Yo tendría que integrar esta ecuación, para lo cual ustedes saben que necesito, por cada vez que yo integro, me aparece una constante de integración. Yo en este caso necesitaría, si yo hago una primera integración, necesitaría una condición de borde que me dé un valor, digamos, de la densidad de flujo, o sea, en una posición conocida, o sea, una condición de borde con respecto a la densidad de flujo, que en realidad yo no la conozco. Yo tengo dos condiciones de borde que son los valores de las temperaturas, o sea, yo sé que cuando X igual a 0 la temperatura es T1, cuando X igual a L la temperatura es T2. Entonces, lo que se hace es reemplazar la densidad de flujo por la ley de Fourier. O sea, de acá, de todas maneras, yo concluyo que Q sub X es constante. Entonces, cuando se reemplaza, o sea, yo llego a esto. Si yo, ambos miembros, o sea, Q sub X es una constante C1. Si yo
en ambos miembros multiplico por el área, o sea, por B por W, esta densidad de flujo por el área es el flujo, es Q, es el flujo de calor. Y C1 por el área, como el área es constante, sigue siendo una constante. O sea que en definitiva yo concluyo que la densidad de flujo de calor y el flujo de calor es constante cuando la geometría es plana. Si yo reemplazo la ley de Fourier, o sea, acá Q me quedaría igual a B por W, que es el área, por menos K por la derivada de la temperatura con respecto de X, e integro con estas condiciones de borde, o sea que puedo hacer una integral definida, es muy simple de hacerlo, ustedes van a llegar a que el calor es igual a esto, ¿sí? O sea, el flujo es igual a la diferencia de temperaturas sobre esta expresión. Ustedes deben recordar la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que la intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Yo puedo hacer una analogía y, digamos, considerar que la pared me ofrece una resistencia a la transferencia de calor por conducción que es igual a este término, que a través de esa pared fluye, o sea, hay un flujo, en este caso de calor, con una fuerza impulsora o la diferencia de potencial que sería la diferencia de temperatura. Eso es lo que provoca el flujo de calor. O sea, yo asocio lo que ocurre en transferencia eléctrica, o sea, asocio el término de flujo, el término de resistencia, el término de caída de potencial, a este caso de transferencia de calor. Y como ya vamos a ver más adelante, esto es bastante común y puede resultar muy útil en algunas situaciones. Y sobre todo, es útil analizar el término de resistencia. Fíjense, la resistencia, en definitiva, como siempre, como en cualquier caso, me representa la resistencia al flujo. O sea, es lo que significa. Entonces, acá la resistencia es proporcional al espesor, porque L dijimos que era el espesor, e inversamente proporcional al área y a la conductividad térmica, como era de esperar. O sea que un material que tiene mayor conductividad térmica va a tener menor resistencia a la transferencia de calor, que ofrece mayor área también va a tener menor resistencia a la transferencia de calor, pero cuanto más espesor tiene, hay mayor resistencia a la transferencia de calor. O sea que si yo quiero impedir la transferencia de calor, como el sentido común nos los indica, tendré que poner mayores espesores. Si quiero facilitarla, el espesor tendrá que ser menor. Tengo que incrementar el área si quiero incrementar la transferencia o buscar materiales que tengan alta conductividad. Yo les había mencionado hace un rato que les iba a hablar brevemente de la conductividad térmica, que como les decía es una propiedad física de los materiales que depende en general de la presión y de la temperatura, pero depende mucho más de la temperatura que de la presión, o sea, los cambios de presión tienen que ser muy importantes para que hayan cambios apreciables en la conductividad. La presión puede influir más en los gases que en los líquidos y mucho menos en los sólidos, pero por otro lado la conductividad de los gases es mucho más baja que la de los líquidos y muchísimo más baja que la de los sólidos. Los sólidos en general, los sólidos, pero sobre todo los sólidos metálicos, tienen muy alta conductividad. Eso es debido a que los metales tienen en su estructura lo que se llaman electrones desapareados o electrones libres, que facilitan el flujo de calor, así como también facilitan el flujo de la energía eléctrica. O sea que son buenos, los metales son buenos conductores
térmicos y también buenos conductores eléctricos, como ustedes ya sabrán. Y después tengo materiales sólidos, que son todo lo contrario, o sea, que son muy malos conductores porque también se requieren ese tipo de materiales, o sea, uno necesita superconductores, pero también para determinado uso, pero para otros usos se necesitan materiales super aislantes, depende de lo que se requiera. La conductividad térmica es una propiedad que se saca de tabla y que, bueno, depende de los materiales y de la temperatura, digamos, pero de la presión rara vez, prácticamente no se la considera, sobre todo si son sólidos. Y como la conducción ocurre principalmente a través de sólidos, se considera como dependiente únicamente de la temperatura. Bueno, entonces ustedes recuerden esta expresión. Esta expresión, en definitiva, me describe el flujo de calor a través de una superficie o de una pared plana. ¿Qué pasa cuando yo tengo varias paredes? Una situación que es muy común, o sea, ustedes imagínense la pared de un horno. El horno en la parte interna va a estar recubierto de ladrillo refractario que faciliten, digamos, el aprovechamiento del calor que se genere dentro del horno. Pero después, al lado de ese material, o sea, necesito, como dentro del horno tengo alta temperatura, necesito proteger, digamos, o evitar que esas altas temperaturas también se transfieran a la parte externa de la pared, una porque se estaría perdiendo calor y por otro lado es peligroso, digamos. Entonces se colocan junto a la pared, se van colocando quizás una o dos capas de materiales aislantes. A veces el aislante puede ser caro, entonces puede ser muy buen aislante, pero como es caro voy a poner, y funciona mejor en determinado rango de temperatura, voy a poner un espesor pequeño del material más caro y voy a terminar de compensar, digamos, toda la resistencia que yo necesito para impedir la salida de calor con otro material que quizás no es tan buen aislante, pero es más barato. O sea, pueden darse esas situaciones que en definitiva lleva a que yo tenga una pared compuesta con distintos materiales, uno al lado del otro, cada uno con una conductividad diferente. Estos perfiles de temperatura que se indican tienen que ver justamente con la conductividad. Acá les dejo una pregunta para que ustedes lo piensen. Fíjense, yo acá tengo un perfil de temperatura, o sea, con mucha más pendiente que esta. ¿Cómo será, digamos, la conductividad K sub A con respecto a K sub B para que yo tenga este tipo de perfil, o sea, para que yo tenga un perfil con más pendiente o con menos pendiente? Analicen esa pregunta, analicen esto que yo le estoy preguntando, o sea, a mí la mayor pendiente me está diciendo que K sub A es mayor o es menor que K sub B. Analicen, eso se justifica, digamos, a través de la ley de Fourier, analícenlo. Acá para hacer cuando tenemos esta situación, por supuesto yo voy a tener una temperatura acá en la cara interna de la pared, otra temperatura en la cara externa, voy a tener una temperatura intermedia y tendré temperaturas intermedias como tantas paredes haya, pero en este caso se recurre a utilizar el concepto del coeficiente global de transferencia de calor. O sea, uno utiliza este concepto para poder calcular la transferencia de calor en estas situaciones a través del conocimiento de únicamente las temperaturas extremas, digamos. O sea, en este caso T sub H y T sub C. Acá esto les aclaro porque es una cuestión que lo vamos a aplicar en toda la materia. Siempre el subíndice H se refiere a caliente,
de hot en inglés, porque es la nomenclatura que normalmente aparece en los textos, y el subíndice C es la temperatura más fría, digamos, de cold. Entonces, estas temperaturas se supone que son las temperaturas de los fluidos que están en contacto con cada lado de esta pared compuesta, ¿sí? Yo me imagino que acá tengo un fluido caliente, acá tengo un fluido frío en contacto con la pared. Entonces acá, para calcular el coeficiente global de transferencia, vamos a incluir el concepto de la transferencia de calor por convección. ¿Qué es lo que ocurre en la cara interna, acá, o sea, desde la superficie interna de la pared hacia el seno del fluido que está en contacto con ese lado? La transferencia de calor es por convección, es por mecanismo convectivo, porque acá tengo un fluido, ¿sí? Entonces, la transferencia de calor es por convección. Y del lado externo, que también está en contacto con un fluido, o sea, tengo un sólido con un fluido, y están a distintas temperaturas, también la transferencia de calor es por convección. Si bien nosotros todavía no vimos convección, vamos a utilizar esta expresión que sí la vimos cuando yo les presenté, digamos, todos los tipos de mecanismos que tenemos, que vamos a ver en la materia, en donde la transferencia de calor por convección se describe a través de esta expresión donde H es un coeficiente de transmisión de calor. Voy a tener un coeficiente H para el fluido que está el caliente y otro coeficiente H para el fluido frío, porque H depende, entre otras cosas, de las temperaturas, digamos, de los fluidos, el área a través de la cual ocurre la transferencia y la diferencia de temperatura entre el fluido y la superficie. Esta diferencia de temperatura se escribe siempre positivo, o sea, este delta de T tiene que ser siempre positivo. Por otro lado, en cada pared, nosotros ya acabamos de ver cuál es la expresión que me permite calcular el calor, la transferencia de calor a través de cada una de las paredes. Y también vimos que en geometría plana, o sea, hemos demostrado que el Q, o sea, el flujo de calor, y en geometría plana además también la densidad del flujo de calor, son constantes. ¿Eso qué significa? Que el flujo de calor que atraviesa la pared A tiene que ser igual al que atraviesa la pared B, si no significaría que acá en la interfase estoy perdiendo calor en algún lado, y acá se considera que no, o sea, yo tengo acá una unión, digamos, la pared A y B están solidariamente unidas, de manera que no tengo pérdidas en esa unión. Entonces, el calor que me atraviesa la pared A tiene que ser igual al flujo de calor que atraviesa la pared B, y también va a ser igual al flujo de calor que se transfiere por convección desde la pared B hacia el seno del fluido más frío, como igual al calor que transfiere el fluido caliente hacia la pared A. O sea, el flujo de calor en estado estacionario va a ser constante. Entonces yo puedo distinguir distintas zonas. Yo voy a tener una zona, la zona 1 y la zona 4, que son de transferencia de calor por convección, y la zona 2 y la 3, en donde la transferencia de calor es por conducción. En este caso, porque yo dibujé dos paredes, o sea, podría tener tantas paredes como las que haga falta. Para cada zona, yo puedo escribir las ecuaciones que describen la transferencia de calor por convección, por la transferencia de calor. En la zona 1, que es por convección, voy a tener el coeficiente de transmisión de calor que corresponde a la temperatura T sub H, que le pongo el subíndice H, por el área de transferencia, por la diferencia de temperatura T sub H menos T sub 1, que sería la temperatura que tengo sobre esta superficie en esta cara de la pared. Como la transferencia de calor
es en este sentido, o sea, desde T sub H a T sub C, porque T sub H es mayor que T sub C, T sub H es mayor que T sub 1, obviamente. O sea que esto tiene que escribirse así. Por otro lado, a través de la pared A, hemos visto que el calor, el flujo de calor, va a ser igual a T sub 1 menos T sub 2, o sea, la transferencia de calor T sub 1 tiene que ser mayor que T sub 2, sobre el espesor de esa pared, sobre la conductividad de esa pared por el área. Luego tengo la transferencia de calor por conducción en la otra pared y luego la transferencia de calor por convección del otro lado, en donde me va a aparecer el otro coeficiente de transmisión de calor, el que corresponda a la temperatura T sub C y al tipo de fluido que yo tenga de un lado y del otro, que pueden ser diferentes, digamos. A partir de estas expresiones, yo puedo despejar las diferencias de temperatura de cada una de ellas y me quedarían expresadas de esta forma. Recuerden que la densidad de flujo de calor es siempre la misma, ¿sí? Entonces yo puedo sumar estos delta de T, puedo sumar todas estas expresiones. Al sumarlas, se van anulando las temperaturas intermedias, de manera que al sumar todo, me queda la diferencia de temperaturas extremas, igual saco factor común el flujo de calor, y me queda la suma de este término que viene de la transferencia de calor por convección, en la parte interna, la conducción a través de la pared A, la conducción a través de la pared B, y el término de convección en la parte externa. Esto, el área, fíjense que en todos los casos es igual, porque la pared es plana. Yo puedo sacar factor común el área, o sea, esto lo puedo reacomodar, despejo el calor, paso esto dividiendo, saco factor común el área, y me queda esta expresión, que esto yo lo puedo igualar, o sea, esta área pasaría multiplicando acá el delta de T, y a todo el resto es lo que yo llamo U, que es el coeficiente global de transferencia, que escrito en forma genérica que me quedaría de esta manera. Acá pongo sumatoria para incluir todas las paredes que yo tenga. O sea que acá este término me representaría, o este término si ustedes quieren, o este término si ustedes quieren, me está representando la resistencia a la transferencia de calor por convección, esta es la resistencia a la transferencia de calor por conducción, este también a través de la pared B, y esta es la resistencia a la transferencia de calor por convección. O sea que en definitivo esto es un proceso, o sea, esto, lo que tengo acá abajo, en el denominador, en esta expresión, me representa una suma de resistencias, lo que confirma de que esto, o sea, eso sería una resistencia total que es igual a la suma de las resistencias de cada parte, o sea que es la transferencia a través de todo digamos, toda esta pared y los fluidos, es un proceso en serie, porque es igual a la suma de las resistencias, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, si yo tengo, bueno, en algunos casos yo puedo, fíjense, si yo tengo materiales muy conductores, o sea, si yo tuviera materiales, o sea, esto me representaran alguna situación en donde estos materiales tienen una alta conductividad, yo puedo despreciar la resistencia a la transferencia por conducción, por ejemplo. Pero en definitiva, bueno, esto corresponde a un proceso en serie, donde estas son las resistencias, ¿sí? Perdón, acá falta el área, o se tiene que ir dividiendo el área en R1 y en R4. Otra situación que se puede dar, que quizás uno no la analiza tanto, pero
en algunos casos puede suceder, es que así como tengo el caso que acabamos de ver, que son materiales que están en serie, también puedo tener situaciones en donde los materiales están en paralelo. El caso clásico sería una pared con una ventana. O sea, supongamos que esto es la pared, esto es la ventana, o al revés, esto es pared y esto es una puerta de vidrio. Y supongamos que la temperatura en ambos materiales es la misma, es igual a T1, y acá la temperatura en la otra cara es T2, y ambos materiales tienen el mismo espesor, pero bueno, por supuesto tienen distinta conductividad. Lo que va a ocurrir es que el flujo total de calor va a ser igual al flujo de calor que atraviese la superficie A más el flujo de calor que atraviese la superficie B, ¿sí? Llamemos A y B. O sea que va a ser igual a la suma de los flujos de calor. Si yo a eso lo expreso en función de la ecuación que vimos hace un momento, eso me quedaría expresado de esta forma. El delta de T, como es el mismo para ambos materiales, lo puedo sacar afuera, y esto me quedaría 1 sobre RA más 1 sobre RB. Que esto, fíjense, ¿a qué les recuerda? Esto sería igual a 1 sobre la resistencia equivalente, o sea que corresponde a los circuitos que ustedes vieron en donde las resistencias están en paralelo. O sea que esto yo lo puedo asociar a un circuito de este tipo, donde las resistencias son los valores que se indican. Este uso, digamos, de la analogía con los circuitos eléctricos, la verdad que es práctico cuando yo tengo situaciones como esta. O sea, yo puedo tener quizás situaciones como las que se indican en esta figura, con materiales que están en paralelo y después están en serie. Entonces yo lo que hago es, conociendo los valores de las resistencias, lo que hago es escribir el circuito eléctrico análogo que le corresponda y trabajarlo como si fuera un circuito eléctrico, conociendo las resistencias. Entonces, no tengo que ir haciendo el análisis detallado, digamos, de cada pared. Ahora vamos a analizar el caso en el que tenemos geometría cilíndrica. Esto sería, supongamos que esto es un tubo que tiene el tubo, digamos, de paredes gruesas, lo hice para que se vea bien, que sería lo gris, que tiene un diámetro interno igual a R1, un diámetro externo igual a R2, y una longitud L, que sería en el sentido perpendicular a la pantalla. Bueno, de vuelta, acá yo tengo que plantear, igual que lo que hicimos con geometría plana, tengo que plantear el balance envolvente. Nada más que acá vamos a trabajar con geometría cilíndrica. Para eso lo primero que hago es definir mi envoltura, digamos, mi diferencial de volumen, que sería como un casquete cilíndrico, digamos, de espesor delta de R, también longitud L, en donde el radio va a variar entre R y R más delta de R. Entonces, aplicamos el balance envolvente. Considero que la temperatura en el interior del tubo es mayor que en el exterior, por lo tanto, la transferencia de calor es en el sentido positivo del radio. Entonces, el calor va a ingresar en R y va a salir en R más delta de R. Entonces acá yo voy a tener Q sub R, que lo evalúo en R, por el área a través de la cual está transfiriéndose el calor, que a qué es igual ese área. Es igual a 2pi R por L, ¿sí? Y
y el calor sale en R más delta de R por el área que corresponde, que va a ser 2pi R más delta de R por L. Que acá también me lo olvidé. Ya lo corrijo en la presentación. Acá va L. Bueno, divido todo por 2pi L delta de R, tomo el límite cuando delta de R tiende a 0, o sea, como hacemos siempre, y llegamos a esta expresión. Fíjense que cuando yo simplifico, digamos, cuando yo divido, el 2pi L se me va y me queda Q sub R evaluado en R por R. Y acá me queda Q sub R evaluado en R más delta de R por R más delta de R. Eso es lo mismo que decir Q sub R por R, todo evaluado en R, y acá Q sub R por R, todo evaluado en R más delta de R. Eso es lo que yo hago, eso es lo que se hace acá. Y le saco el signo menos para que esto me quede exactamente la definición de la derivada, y llegamos a esta expresión, ¿sí? Recuerden que en geometría plana era la derivada de Q sub X con respecto de X igual a 0, o sea, la densidad de flujo era constante. Acá, la densidad de flujo Q sub R por R va a ser igual a una constante, ¿sí? O sea, Q sub R por R es una constante. Yo a eso lo multiplico por 2pi L por R Q sub R, y 2pi R por L, que es el área en R, y multiplicado por Q sub R es en definitiva el flujo de calor. O sea, el flujo de calor Q, que está igualado a C1, que también lo multiplico por 2pi L, que es una constante, 2pi L, me queda igual a una constante. O sea que en definitiva, en coordenadas cilíndricas, Q sub R por R es constante y el flujo de calor es constante, ¿sí? O sea, en este caso, la densidad de flujo no es constante. ¿Por qué? Porque el área a través de la cual ocurre la transferencia de calor va cambiando. Entonces, como la densidad de flujo va dividido por el área, la densidad de flujo no es constante porque el área va cambiando según sea el valor de R. Pero sí el flujo de calor. El flujo de calor es constante. Entonces acá las condiciones de contorno que se plantean o condiciones de borde son esas. Entonces lo que hago es reemplazar la ley de Fourier, en este caso, en coordenadas cilíndricas me quedaría expresado de esta forma este componente Q sub R, para que sea Q, digamos, lo multiplico por el 2pi L, de manera que me represente el flujo de calor, separo variables e integro entre T1 y T2 y R1 y R2, o sea, hago una integral definida, y llegamos, o sea, es una integral muy sencilla, fíjense que acá me va a aparecer diferencial de R sobre R, ahí es que aparece el logaritmo, que después cuando defino la integral aparece entre R2 y R1, y eso reacomodándolo, el flujo de calor entonces me queda de esta forma, ¿sí? Y de vuelta puedo plantear la analogía a la transferencia de calor entre transferencia de calor y circulación de la corriente, donde en este caso la resistencia, como estoy trabajando en geometría cilíndrica, me queda representada por esta expresión. ¿Está? De vuelta acá puedo ver cuáles son, obviamente cuando mayor sea el espesor, va a haber mayor diferencia entre R2 y R1, entonces la resistencia va a ser mayor, como era de esperar, va a ser menor cuando mayor sea la conductividad, o sea, ustedes analizando este valor de resistencia pueden ver qué favorece o qué impide la transferencia de calor por conducción. De vuelta, podemos hacer el análisis
para ver cómo se calcula el coeficiente global de transferencia y geometría cilíndrica. Sería el caso en el que yo tengo un tubo que lo recubro con un material aislante, por ejemplo, y si considero de que por dentro del tubo circula un fluido que está más caliente que, digamos, el exterior, entonces va a haber flujo de calor en el sentido radial. Entonces lo que se hace, o sea, aplicamos exactamente el mismo criterio que hicimos con paredes planas, o sea, considerar que yo voy a tener transferencia de calor por convección en la parte interna del tubo y también, o sea, desde el interior del fluido que va por dentro del tubo hacia la pared interna del tubo y desde la pared externa del tubo hacia el fluido que rodea, también voy a tener transferencia de calor por convección. Entonces yo puedo plantear que el flujo de calor, como el flujo de calor es constante, el flujo de calor en la parte interna va a quedar escrito de esta forma. En cada una de las paredes lo puedo expresar de acuerdo a la expresión que acabamos de deducir, y el flujo de calor por convección en el lado externo quedará escrito, se puede escribir de esa forma. De vuelta, despejamos los delta de T, sumamos y las temperaturas intermedias se me van anulando. Al sumar y sacar el denominador común Q, o sea, el calor, digamos, que es constante, es el mismo, lo saco como denominador común y lo despejo. Fíjense que acá, como se me anulan todas las temperaturas intermedias, me queda la diferencia de temperatura TH menos TC, o sea, las temperaturas extremas de los fluidos, y me queda esta expresión, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta una cuestión. Yo tengo este término que corresponde a la resistencia debido a la transferencia de calor por convección en la parte interna. Me aparece el área que yo la llamo A sub H. ¿A qué sería igual ese área A sub H? Sería 2pi R1 por L, ¿sí? Mientras que el área A sub C sería 2pi por R3 por L. O sea, que A sub H y A sub C obviamente son diferentes. Entonces, acá, si yo saco, supongamos que yo saco factor común A sub H, tengo que multiplicar acá por A sub H y acá también por A sub H. Ahí es que se me van a simplificar esto, el 2πL, y me va a quedar este término, o sea, para que yo pueda llegar a esta expresión con el A sub H multiplicando acá, el U sub H queda expresado de esta forma. Por favor, ustedes, cuando estudien, cuando hagan sus apuntes, hagan estos desarrollos. Son simples, digamos, no se justifica que yo les haga el paso a paso, pero ustedes háganlo, ¿sí? De manera que en este caso me aparece un coeficiente global de transferencia que puede estar referido al área interna, que sería el U sub H, o al área externa, que sería el U sub C, dependiendo qué área saque factor común en esta expresión. Esta expresión va a cambiar, digamos, y están relacionadas entre sí a través de esta expresión, pero tienen que tener, digamos, cuidado de que si ustedes trabajan con el U sub H, esta área es U sub H. Y vean ustedes a qué quedaría igual el U sub C, o sea, si yo saco factor común el área AC, acá me va a aparecer AC sobre H en este primer término, que en definitiva me queda igual a la relación de los radios, porque el 2πL se me simplifica.
Bueno, entonces hasta acá todo lo que vimos es considerando que no hay generación de calor, ¿sí? Pero hay muchas situaciones en las que sí ocurre generación de calor, ya sea porque es deseada o por una consecuencia inevitable, digamos, de lo que esté sucediendo. Por ejemplo, cuando gira un eje y tiene un cojinete, digamos, entre el eje y el cojinete, se genera calor, que justamente por eso se pone un fluido lubricante para disminuir la fricción y parte también para que absorba ese calor que se genera. Esa fricción genera calor, disipa energía, digamos. También cuando hay una reacción química exotérmica se puede estar generando calor, una resistencia eléctrica que vaya por una pared, la circulación de la corriente va a generar calor, va a disipar calor, ¿sí? O sea, son distintos tipos de fuentes que pueden existir. Pero lo importante es que acá me aparece el término de velocidad de generación de energía. El concepto de balance, fíjense que es el mismo, o sea, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y esto lo tenemos que analizar para cada caso, digamos, ¿sí? Para cada geometría. Yo acá voy a analizar el caso de geometría plana, digamos. Supongamos que yo tengo un caso como este, en donde tengo una pared, en donde hay generación uniforme en toda la pared, digamos, ¿sí? O sea, en toda esta pared se está generando calor y tengo una temperatura T1 y una temperatura T2 en ambas caras y defino la variable X de esta manera. Si yo aplico el balance envolvente, la primera parte, digamos que es la de transferencia de calor, o sea, hago la envoltura, acá saco, o sea, con un espesor delta de X, hago la rebanada de la pared y aplico el balance envolvente como lo hicimos en la parte anterior. Esto me va a quedar exactamente igual a lo que habíamos obtenido, pero se va a sumar un término que es el término de generación de calor. Fíjense que acá yo le puse el subíndice B a propósito para hacerles la aclaración. Analicemos desde el punto de vista de las dimensiones este término. Yo acá tengo densidad de flujo, que es flujo de calor por unidad de área, dividido una distancia. O sea que esto tiene unidades de energía o de flujo de energía por unidad de volumen, en definitiva. ¿Sí? Porque se va a multiplicar el área por esta dimensión. Entonces, el término de generación, también tiene que ser un término de generación de energía por unidad de volumen, para que sea coherente, digamos. Entonces, esto pasándolo al término diferencial, esto quedaría expresado de esta forma. Hago una primera integración, me queda de esta forma, después reemplazo por la ley de Fourier, integro y me aparecen entonces dos constantes de integración, C1 y C2. Esas constantes de integración yo las puedo, digamos, estimar a partir de las condiciones de borde porque yo conozco las temperaturas que tengo en ambas caras. Entonces, aplico esas condiciones de borde, ¿sí? Fácilmente ustedes pueden deducir que C1 es igual a menos T1 y C2 es igual a esta expresión. Reemplazando C1 y C2 en la expresión anterior, obtengo esto, que no es otra cosa que el perfil de temperatura, ¿sí? El flujo de calor, ¿cómo lo voy a obtener? De vuelta, aplicamos la ley de Fourier. Tengo el perfil de temperatura, la ley de Fourier la expreso de esta forma y tengo que derivar esta expresión, simplemente derivar esta expresión. Cuando derivo esta expresión, obtengo el término que a mí me permite calcular el flujo de calor.
Bueno, acá yo les presento algunas expresiones para calcular flujo de generación de energía, digamos, de distintas fuentes. Por ejemplo, la generación eléctrica ya está expresado como el calor generado por unidad de volumen, que se lo calcula como la intensidad de corriente al cuadrado sobre la conductividad eléctrica, o la generación viscosa en geometría plana, que quedaría expresado de esta manera. Bueno, esto es todo lo que es la teoría de la primera parte de conducción. Voy a detener ahora la grabación y les voy a subir enseguida otra grabación en donde vamos a ver ejemplos de aplicación de todos los conceptos que vimos hasta ahora. Conducción en geometría plana, en geometría cilíndrica, con generación, sin generación. Hasta luego.